Chang-kwon en creer que han pasado 30 años desde ese final. Así que, para conmemorar el hito, parte del querido elenco y los creadores del programa se reunieron como parte del festival de televisión ATX. Cheers fue más que una comedia de situación. Fue un momento cultural. Nos dio un bar donde todo el mundo sabía tu nombre y un elenco que se sentía como familia. Con índices de audiencia altísimos, premios ganados y personajes inolvidables, el programa parecía perfecto en la superficie. Pero detrás de las cámaras no todo fue fácil. Desde tensiones de la vida real en el set hasta argumentos arriesgados que traspasaron los límites, el programa tuvo su buena dosis de secretos. Y sí, hubo un episodio que hizo sudar a la NBC, uno del que esperaban que nadie hablara. Únase a nosotros mientras revisitamos la magia, el desorden y el misterio detrás de Cheers, un bar donde todo el mundo sabía tu nombre. Cheers es una comedia de situación de la televisión estadounidense. Ese tonto probablemente estará en una playa en Barbados mañana por la mañana, untando aceite bronceador a su ex esposa, que se emitió en la NBC durante 11 temporadas, desde el 30 de septiembre de 1982 hasta el 20 de mayo de 1993. El programa fue creado por Glenn Charles Learl y James Burrows y producido por Charles Burrows Charles Productions en asociación con Paramount Television. Tiene lugar en un bar de Boston llamado Cheers, donde un grupo de lugareños se reúne regularmente para relajarse, beber y olvidar sus problemas diarios. En el centro del programa está Sam Malone, un ex lanzador de relevo de los Boston Red Sox, que ahora es dueño y trabaja en el bar. Sam es conocido por su encanto y sus formas de mujeriego, lo que a menudo conduce a situaciones complicadas. Desde el principio, el programa dio a los espectadores una mezcla de humor y corazón. El elenco principal presentado en el piloto incluyó a las camareras Diane Chambers y Carla Tortelli. El segundo cantinero, el entrenador Ernie Pantuso, y los clientes habituales Norm Peterson y Cliff Cliven. Estos personajes crearon una fuerte química y atrajeron al público con sus personalidades. Más adelante en el programa, se agregaron nuevas caras como Frasier Crane, Woody Boyd, Lilith Sternan y Rebecca Howe, cada uno aportando algo nuevo a la historia. Con el tiempo, Cheers creció en popularidad. Se convirtió en parte de la famosa programación de televisión imprescindible de los jueves por la noche de la NBC y se mantuvo entre los 10 primeros puestos de audiencia durante 8 de sus 11 temporadas. En la temporada 9, había subido hasta el número 1. Su éxito no se detuvo ahí. Cuando el programa terminó en 1933, el final se convirtió en el episodio de televisión individual más visto de toda la década de 1990. Se emitieron un total de 275 episodios, y desde entonces se han distribuido en todo el mundo. El bar donde todo el mundo sabía tu nombre se convirtió en un icono mundial, pero eso es solo una parte de la historia. Desde las luchas hasta la realeza de la televisión. A pesar de un comienzo débil, Cheers se convirtió en uno de los programas más respetados y premiados de la historia de la televisión. Fue nominado a la mejor serie de comedia. Chunk 2, cada año que estuvo en el aire, lo cual es un logro poco común. A lo largo de sus 11 años de emisión, el programa obtuvo 28 premios Primetime Emmy, de un récord de 117 nominaciones. Fue elogiado por la crítica a lo largo de su vida, no solo en sus primeros años. En 1997, 2 de sus episodios, Thanksgiving Orphans
y Homies the Sailor. Fueron clasificados entre los 100 mejores episodios de todos los tiempos de TV Guide, con el primero en el número 7 y el segundo en el número 45. El impacto del programa llegó mucho más allá de su propia emisión. Inspiró 3 spin-offs, The Tortellis, Wings y el más famoso de todos, Frasier, que continuó la historia del personaje Frasier Crane. También se hizo un remake español del programa, que muestra cómo el concepto funcionó en diferentes culturas. Muchos creen que Cheers tenía una mezcla especial de comedia clásica e ideas nuevas. El crítico de teatro Chris Jones lo describió como una comedia de situación bisagra. Un pie en los sketches y payasadas clásicas no muy alejadas de Mel Brooks y otro en el ambicioso absurdismo tipo Seinfeld. Con el paso de los años, su legado creció aún más. En 2023, Variety lo situó en el número 11 de su lista de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos, mostrando lo lejos que había llegado el programa. Pero, detrás de todos los elogios, risas y premios, hubo algunos momentos de los que la NBC no quería hablar. El programa que casi no se hace. El 20 de mayo de 1993, los fans se despidieron de Sam Malone y el bar, donde todo el mundo sabía tu nombre. Cheers había durado 11 temporadas y se había convertido en una de las comedias de situación más queridas de la televisión. Pero al principio, las cosas eran muy diferentes. Cuando se emitió por primera vez en 1982, el programa comenzó con unos índices de audiencia terribles. Según Nielsen, se situó en el puesto 77 de 100 programas esa semana. Era tan bajo que estuvo a punto de ser cancelado, pero el presidente de entretenimiento de la NBC, Brandon Tardikoff, creyó en él. Salvó el programa en su primera temporada y le dio tiempo para crecer. Con el tiempo, el programa encontró a su público y se convirtió en un gran éxito. Pero la conexión del programa con la vida real no se detuvo ahí. El bar del programa estaba basado en un lugar real de Boston, el Bull and Finch Pub. Solo se filmaron allí las tomas exteriores, pero a medida que el programa se hizo popular, los turistas empezaron a aparecer. El bar real se convirtió en un lugar turístico. Y en 2001, se abrió una segunda ubicación con el nombre de Cheers, cerca con una réplica del bar. En 2002, el Bull and Finch original cambió su nombre a Cheers. Pero el éxito del programa no solo provino del escenario, también provino de personajes fuertes y elecciones de reparto. Chunk 3, por ejemplo. Sam Malone no siempre estaba destinado a ser un jugador de béisbol. En los primeros borradores, era un exjugador de fútbol americano. Eso es, porque Fred Dryer, un exjugador de la NFL, era una de las principales opciones para el papel. Pero cuando Ted Danson y Shelley Long audicionaron, su química lo cambió todo. Así que, los creadores reescribieron el papel e hicieron de Sam un jugador de béisbol en su lugar, ya que Danson no tenía una constitución de futbolista. Para prepararse, Danson incluso fue a la escuela de camareros en Burbank, California, durante 2 semanas. Pero incluso con un fuerte protagonista, no todos los miembros del reparto estaban planeados desde el principio. Personajes nacidos por casualidad. George Wendt y John Ratzenberger se suponía que iban a interpretar el mismo pequeño papel en el piloto. Un hombre llamado George que solo tenía una línea: cerveza. El personaje fue renombrado más tarde como Norm Peterson, cuando Wendt fue elegido. Ratzenberger no consiguió el papel, pero no se rindió. Antes de irse, le preguntó a los productores: ¿tienen un sabelotodo del bar? Explicó que cada bar local de Nueva Inglaterra tenía a alguien así.
Un tipo que cree que lo sabe todo y no tiene miedo de hablar. A los creadores les gustó la idea y así nació Cliff Claven. Norm, por otro lado, se basó en una persona real. El co-creador Les Charles dijo una vez: «Trabajé en un bar después de la universidad y teníamos un tipo que venía todas las noches. No se llamaba Norm, pero siempre iba a tomarse solo una cerveza. Y entonces decía: tal vez me tome solo una más». Teníamos que ayudarle a salir del bar todas las noches. Su mujer llamaba y él siempre decía: «Dile que no estoy aquí». Incluso la mujer de Norm, Vera, se convirtió en parte del programa de una forma divertida. Nunca se la ve en la pantalla, pero en un episodio, su voz fue hecha por la esposa de George Wendt, en la vida real, Bernadette Burkett. Incluso apareció una vez como el interés amoroso de Cliff en la temporada 3. Cliff también se hizo famoso por sus extraños datos curiosos, pero muchas de esas líneas ni siquiera estaban en el guión. Ratzenberger se las inventó en el momento. En 1993 dijo: «Después de un par de años en el programa, se dieron cuenta de que podían confiar en que no lo estropearía. Así que poco a poco, me han dejado simplemente salir corriendo, porque sé cuándo parar». Es fácil improvisar comedia, pero el arte está en saber cuándo callarse y dejar que hablen los demás. Estos pequeños cambios ayudaron a que los personajes se sintieran reales y cercanos. Pero los escritores tenían otra herramienta secreta que les ayudó aún más: la verdad oculta en la charla del bar. Para que el programa se sintiera como un bar de verdad, los escritores a menudo iban a bares reales de Los Ángeles y escuchaban lo que decía la gente. Utilizaron conversaciones reales para dar forma a la forma en que hablaban los personajes. Chunk 4. Un ejemplo de esto fue en el primer episodio. Hay un momento en que los personajes discuten sobre la película más sudorosa jamás hecha. Toda esa conversación surgió de algo que los escritores escucharon en un bar real. El programa también destacó porque no tenía miedo de hablar de temas más profundos. En la temporada 1 hubo un episodio llamado The Boys in the Bar. En él, uno de los antiguos compañeros de béisbol de Sam se declara gay. Este no era un tema común en la televisión en ese momento. El episodio abordó el tema con cuidado, pero también con humor. Fue bien recibido e incluso ganó a los escritores Ken Levine y David Isaacs un premio GLAAD Media. El programa estaba dispuesto a hablar de problemas reales, pero siempre se aseguró de que siguiera siendo divertido. ¿De qué conocen eso? Tenían planes de llevar las cosas aún más lejos. En la temporada 6, querían terminar con un suspense sobre el VIH, que Sam se enterara de que una antigua novia había dado positivo. Pero en 1988, el Sindicato de Escritores de América se declaró en huelga, y el episodio nunca se hizo. Aún así, el hecho de que incluso planearan una historia así demostró lo audaz que era realmente el programa. Pero no todas las historias entre bastidores fueron tan serias. Algunas fueron simplemente incómodas o dramáticas, especialmente cuando se trataba de lo que ocurría fuera de cámara. Drama entre bastidores y lazos familiares. Rhea Perlman, que interpretaba a Carla, no era el único miembro de su familia que trabajaba en el programa. Su hermana, Haida Perlman, escribió varios episodios y produjo más de 20 de ellos entre 1985 y su padre, Phil Perlman, también apareció regularmente en las escenas del bar como un personaje de fondo llamado Phil. Pero no todos en el set tuvieron experiencias agradables. El actor Jay Thomas, que interpretaba al marido de Carla, Eddie Levesque,
fue despedido del programa de una forma sorprendente. No se fue simplemente. Su personaje fue asesinado por una Zamboni. ¿Por qué? Por algo que dijo fuera del programa. Jay también era presentador de un programa de radio matutino en Los Ángeles. Un día, una persona que llamó preguntó cómo era estar en Cheers, y Jay respondió: «Es brutal. Tengo que besar a Rhea Perlman». Desafortunadamente, alguien cercano al programa escuchó el comentario. Chunk 5, según el escritor Ken Levine. Bueno, ¿adivina quién estaba escuchando? Jay Thomas nunca más fue visto en Cheers. La muerte de su personaje fue rápida y definitiva. Momentos como ese mostraron cómo incluso un programa de éxito como Cheers tenía tensión detrás de la escena, entre la inspiración de la vida real, la escritura audaz y el drama inesperado. Las historias detrás del bar eran tan interesantes como las que había en él. Escenas ocultas y especiales extraños. Muchos fans no saben que se hizo un mini episodio de Cheers para el Tesoro de Estados Unidos. Se creó al principio de la emisión del programa y nunca fue pensado para la televisión. El corto episodio se llamaba Uncle Sam Malone y solo se mostró en eventos que promocionaban los bonos de ahorro de Estados Unidos. Tampoco se añadió a ningún DVD. Otra escena rara salió a la luz durante la Super Bowl 17, en 1983. Los escritores Ken Levine y David Isaacs crearon un pequeño sketch en el que Sam, Diane, Carla, Norm, Cliff y el locutor de la NBC, Pete Axfelm, hacían apuestas sobre quién ganaría el partido. Se emitió justo antes del inicio y fue visto por 80 millones de personas. Ken Levine escribió más tarde: «Nada de lo que hemos escrito antes o después ha sido visto por tantos ojos a la vez». El clip nunca más se emitió y no se añadió a los DVD. Simplemente se desvaneció. Luego está el misterio del pelo. Ted Danson, que interpretaba al apuesto Sam Malone, en realidad llevaba una peluca en el programa. Esto se hizo público cuando aceptó un Emmy en 1990 sin ella. Más tarde, en un episodio de 1953, titulado It's Lonely on the Top, Sam habla de su pérdida de cabello con Carla. Otra cosa que confundió a la gente fue la pista de risa. Los espectadores se quejaban a menudo de que la pista de risa era demasiado alta, pero la verdad es que no había ninguna pista de risa. Cheers se filmaba frente a un público en vivo. Para detener las quejas, el programa añadió un breve mensaje al principio de cada episodio, diciendo que Cheers fue filmado ante un público de estudio en vivo. Pero no fue solo la producción la que tuvo sorpresas. Algunas elecciones de reparto también fueron inesperadas. El viaje de Frasier y otras sorpresas de reparto. El papel de Frasier Crane fue escrito originalmente para el actor John Lithgow, pero en ese momento, Lithgow acababa de hacer películas como All That Jazz y The World. Según Garp, y no estaba interesado en hacer televisión. Dijo: «Simplemente dije que no. Era como espantar una mosca». Así que el papel fue para Kelsey Grammer, que apareció por primera vez en la temporada 3. Su papel se suponía que era pequeño, pero a los fans les encantó y se convirtió en un habitual. Chunk 6. Después de que Cheers terminara en 1993, Frasier obtuvo su propio programa. Utilizó el mismo escenario que Cheers y se emitió durante otras 11 temporadas. Grammer terminó interpretando a Frasier Crane durante 20 años, lo que estableció un récord por el tiempo más largo. Un actor de comedia interpretó a un personaje. La madre de su personaje fue interpretada por Nancy Marchand, quien luego
interpretó a la madre de Tony Soprano. En un flashback de 2001 en Frasier, el papel de su madre fue interpretado por Rita Wilson, quien es la esposa de Tom Hanks. Sorprendentemente, Kirstie Alley fue la única miembro principal del reparto de Cheers que nunca apareció en Frasier. Algunos dicen que esto se debió a que ella no apoyaba la psiquiatría debido a su creencia de la cienciología. Kelsey Grammer le dijo a Entertainment Weekly en 2002: Kirstie dijo una vez que nunca haría un programa sobre un psiquiatra. También hubo un pequeño detalle que confundió a los fans. En Cheers, Frasier dijo una vez que su padre había fallecido. Pero en Frasier, su padre, Martin Crane, está vivo y juega un papel importante. El actor que interpretó a su padre, John Mahoney, había apenas aparecido en Cheers antes, pero como un personaje diferente, un escritor de jingles de labia llamado Cy Flemek. A medida que el reparto creció y los personajes se desarrollaron, incluso pequeños detalles como los nombres resultaron ser sorprendentes. Pequeños secretos detrás del bar. El nombre completo de Norm era Hilary Norman Peterson, algo que la mayoría de los espectadores nunca escucharon en el programa. Y el personaje Woody Boyd, interpretado por Woody Harrelson, no fue nombrado en honor al actor. El nombre de Woody ya había sido escrito en el guión antes de que Harrelson siquiera audicionara. Otro dato curioso es sobre la cerveza que Norm siempre bebía. No era cerveza de verdad. Lo que bebía era casi cerveza, una versión muy débil de la cerveza mezclada con un poco de sal. La sal ayudaba pues a que la espuma en la parte superior del vaso se viera perfecta. Desafortunadamente para George Wendt, que interpretaba a Norm, tuvo que beber mucha mientras filmaba. El programa también impulsó un mensaje importante sobre beber con responsabilidad. Los productores se aseguraron de promover la idea de llamar a taxis o usar un conductor designado. El proyecto Alcohol de Harvard también ayudó a compartir este mensaje. Otro giro sorprendente se produjo en el episodio final de la temporada 5. Para mantener en secreto la salida de Shelley Long, los productores filmaron una escena de boda falsa entre Sam y Diane frente al público en vivo. Pero el final real, que mostraba a Diane yéndose para terminar su libro, fue filmado en un set cerrado. Años más tarde, en 2011, se hizo una versión española de Cheers. También utilizó el nombre de Cheers y siguió una trama similar. El programa estaba protagonizado por Alberto San Juan, como un exjugador de fútbol que era dueño de un pub. Chunk 7. Sin embargo, esta versión solo duró una temporada. Si bien el programa tuvo muchos momentos grandiosos, su final llegó debido a una decisión importante. Y eso llevó a una noche de despedida salvaje, el brindis final y la despedida borracha. La razón por la que Cheers terminó fue simple. Ted Danson decidió irse después de la temporada de 1992-3. El plan era que Woody se hiciera cargo del bar, pero Woody Harrelson no quería continuar el programa sin Danson. Así que los productores eligieron terminar la serie con un gran final. La NBC convirtió el último episodio en un gran evento. El reparto y el equipo se reunieron en el Bull and Finch Pub en Boston, el mismo lugar que inspiró el escenario del programa. Miles de fans se quedaron afuera viendo el episodio en pantallas grandes. Después de que el programa terminó a las 11 p.m., la verdadera fiesta comenzó. Ken Levine escribió: la siguiente media hora fue un tsunami emocional. Todo el mundo se abrazaba y lloraba y bebía mucho. Todos estábamos completamente destrozados. Pero no terminó ahí. El reparto tuvo que bajar para aparecer en el Tonight Show. El reparto
en ninguna condición para enfrentarse a nadie, mucho menos a 40 millones de personas, bajó obedientemente para hacer el programa en vivo. Mientras que los escritores se quedaron arriba, observaron en estado de shock. Dijo que estaban tan borrachos que necesitaban caminantes designados. Se reían como colegialas por nada, se lanzaban bolas de saliva en la boca, se rociaban con pistolas de agua. Woody Harrelson insinuó que le hizo sexo oral tanto a Ted Danson como a Oliver Stone. Y Kirstie Alley cantó una canción donde la única letra era pene, pene, pene. Fue caótico. Fue real. Y fue el final desordenado perfecto para un programa que lo había hecho todo. Hablando de salvaje y caótico, ¿sabías que había tensión entre bastidores que había estado mayormente oculta? Una pelea silenciosa detrás del bar. Involucró al programa sobre un bar donde todo el mundo conoce tu nombre. Mientras hablaba con Kelsey Grammer en su podcast en octubre, Ted Danson hizo una admisión sorprendente. Me quedé atascado un poco contigo durante los años de Cheers. Tengo un recuerdo de haberme enojado contigo una vez. Chunk 8. Danson le dijo a Grammer. Viniste y me lo dijiste un día. Grammer. Danson continuó. Está atascado en nuestros recuerdos. Siento que no sé. Siento que me perdí los últimos 30 años de la gramática de Kelsey. Es mi culpa, lo hice yo. Y casi siento que te pido disculpas. No siento que me disculpe. No explicaron mucho más en ese momento, lo que dejó a los fans preguntándose qué había pasado realmente entre ellos. Grammer habló más tarde con el New York Post sobre la carne secreta. Se sacó un poco de proporción. Dijo, en realidad no hubo una discusión. Fue en un momento de mi vida en el que en realidad estaba pasando por muchas dudas, autodesprecio. Honestamente, fue cuando estaba bebiendo mucho. Ted simplemente se acercó y dijo, «Sabes, estoy un poco enfadado contigo porque a veces no te presentas listo para ir». Y yo dije, «Está bien, lo respeto». Y eso fue más o menos todo. Las luchas personales de Grammer durante Cheers están bien documentadas. Fue arrestado por posesión de cocaína y cargos de conducir ebrio por separado. El reparto incluso le hizo una intervención. Ted Danson le dijo una vez a US Weekly en 1997. Recuerdo que la intervención solo funcionó más o menos, pero ir a la cárcel funcionó muy bien. Grammer añadió que tal vez Danson se alejó de lo que podría haber sido una mejor amistad. Tal vez solo tuvo que protegerse. Realmente no lo sé, pero dije gracias. Estábamos bien con eso. Ahora, incluso se habla de que Danson podría hasta aparecer en el reinicio de Frasier, de lo que Grammer bromeó como posiblemente, porque está en una negación profunda en este momento. Cuando los robots se hicieron cargo de Cheers, durante un corto periodo en la década de 1990, los fans que querían experimentar Cheers en la vida real casi podían hacerlo. Varios bares temáticos de Cheers abrieron en aeropuertos alrededor de los Estados Unidos e incluso en Nueva Zelanda. Muchos de ellos tenían versiones animatrónicas de Norm y Cliff sentados en el bar. Chunk 9. Estos robots se movían, hablaban y levantaban una bebida cuando los clientes se acercaban. La idea sonaba divertida, pero se convirtió en una lucha legal de casi una década. George Wendt y John Ratzenberger argumentaron que estos dobles robóticos no estaban autorizados ni aprobados. Dijeron que Paramount, propietaria de Cheers, estaba usando su imagen sin permiso. Su abogado, Del Canela, dijo en ese momento, «Este es un problema enorme para Hollywood.
Si un estudio adquiere el derecho a licenciar la imagen de un actor envuelta en el atuendo del personaje, entonces Paramount podría usar la cara de Harrison Ford para vender cigarrillos o cerveza, siempre y cuando esté vestido como Indiana Jones. Los robots se llamaban Hank Gifford y Bob Johnson, pero era obvio a quiénes se suponía que debían representar. Uno llevaba un traje arrugado como el de Norm, y el otro llevaba un uniforme que parecía el atuendo postal de Cliff. Costaban $40,000 el par y podían mantener 30 conversaciones diferentes, incluyendo respuestas para los clientes. Se inclinan hacia adelante en la barra y luego cada pocos minutos se sientan derechos, se miran el uno al otro y tienen conversaciones joviales, dijo Richard Smith, un portavoz de Host International, la empresa que operaba los bares. Los bares de robots fueron un éxito entre los viajeros. En Detroit, los ingresos se triplicaron de $500,000 en 1990 a $1,5 millones en 1991. Una pareja estaba tan absorta en la experiencia que perdió su vuelo. La lucha por las caras. En enero de 1993, justo antes de que Cheers emitiera su episodio final, los actores George Wendt y John Ratzenberger presentaron una demanda contra Paramount y Host International. Su queja era sobre los robots animatrónicos utilizados en los bares de aeropuerto, temáticos de Cheers, que se parecían y actuaban como sus personajes, Norm y Cliff. Los actores argumentaron que los robots violaban su derecho a la publicidad, lo que significa que su imagen estaba siendo utilizada sin permiso ni pago. Paramount no estuvo de acuerdo, diciendo que era propietaria de los derechos de Cheers y podía crear spin-offs o material relacionado. Al principio, un juez desestimó el caso, diciendo que los robots no se parecían exactamente a los actores. Pero en 1995, una corte de apelaciones de Estados Unidos trajo el caso de vuelta, diciendo que debía ser escuchado por un jurado. En 1999 otra corte estuvo de acuerdo, afirmando que incluso si los robots no eran copias perfectas, recordaban a los clientes a Norm y Cliff. La corte incluso los describió. Norm era un contador gordo, entrañable, a menudo desempleado, y Cliff era un cartero tonto y algo así como un sabelotodo charlatán. En 2000, la Corte Suprema dejó que la decisión de la Corte Inferior se mantuviera, y en 2001, el caso se resolvió de forma privada. Para entonces, los bares de aeropuertos se estaban desvaneciendo, y la novedad de Cheers estaba siendo reemplazada por restaurantes más nuevos. Pero la lucha legal no se desvaneció. Ahora se ve como una advertencia temprana sobre las batallas actuales con la IA, incluso cuando Cheers enfrentaba batallas legales fuera de la pantalla. El programa en sí no estaba libre de controversia. Un episodio inolvidable provocó indignación, no en la corte, sino en las salas de estar de todo el país. Un día de acción de gracias como ningún otro. Chunk 10. Para 1986, Cheers se había convertido en uno de los programas más vistos en la televisión, ganando premios y construyendo una audiencia leal. Ese día de acción de gracias, el programa emitió Thanksgiving Orphans, un episodio que se convertiría en uno de sus más famosos y también uno de sus más controvertidos. El episodio se abrió en el bar mientras la pandilla compartía sus planes para las vacaciones. Carla, Frasier, Cliff y Woody no tenían planes. Sam tenía una cita. Diane se dirigía a una fiesta elegante con su profesor de posgrado, y Norm estaba atascado yendo a cenar con sus suegros. En un giro que era inusual para el programa, Carla
Carla accedió a organizar un día de acción de gracias en su casa para los huérfanos, sacando a los personajes del bar durante casi todo el episodio. Siempre pensamos en la gente de Cheers como una familia. La escritora Cher Steinkellner dijo más tarde: en el sentido de que no importa si te gustan o no, todavía tienes que verlos mañana. Así que creo que es la idea de ponerlos en la máxima situación familiar, que es, vamos a tener nuestro día de acción de gracias familiar. A medida que el episodio avanzaba, la cita de Sam se canceló. Norm abandonó a sus suegros. E incluso Diane apareció después de descubrir que había sido invitada a trabajar como personal de peso en la fiesta de su profesor. Ver a la pandilla reunida en un nuevo entorno se sintió extraño al principio, pero lentamente quedó claro que eran una especie de familia a pesar de sus diferencias. Y el entorno de las vacaciones sacó a la superficie todas sus peculiaridades de una manera que los fans no habían visto antes. La pelea de comida que provocó boicots. Como muchas reuniones navideñas reales, esta no salió según lo planeado. Norm, a cargo de cocinar el pavo, no pudo conseguir que se horneara completamente, mientras que Diane insistió en que nadie debía comer hasta que estuviera listo. La idea era dar a todo el mundo un problema de acción de gracias, ya sea relacionado con la comida, relacionado con el juego, relacionado con el desfile, relacionado con otras personas, explicó Steinkeller. Porque la expectativa es tan alta que todos vamos a tener este día maravilloso juntos. Por supuesto, solo quieres hacer agujeros en eso. El hambre se instaló. Las tensiones aumentaron y Diane trató de calmar a todo el mundo solo para ser golpeada con un puñado de salsa de arándanos. El director James Burroughs recordó que una vez que la salsa de arándanos golpeó a Shell, todo era un vale todo. No se puede coreografiar eso. El coescritor Bill Steinkellner añadió: fue el caos. El público del estudio estaba simplemente loco. Además, se suponía que Cheers era un programa con clase. Y esto es lo más sin clase que puedes conseguir al tener una pelea de comida. Pero creo que eso es parte de lo que hace que funcione. Los actores se resbalaban en un suelo cubierto de salsa, riendo y gritando mientras la comida volaba por todas partes. Y ese caos hizo que el momento fuera inolvidable. El episodio terminó con la pandilla comiendo la comida que pudieron salvar y levantando un vaso al entrenador, su difunto dueño del bar y brújula moral. Thanksgiving Orphans se convirtió en uno de los episodios más queridos de Cheers, ocupando el número 7 en la lista de TV Guide de los mejores episodios de todos los tiempos. Pero también atrajo cartas de enfado de los espectadores que estaban molestos por la pelea de comida. En ese momento, el mundo estaba viendo informes de hambruna en África y importantes campañas para detener el hambre mundial, y muchos acusaron a Cheers de desperdiciar comida en la televisión. El ex consultor Ken Lavin recordó la reacción. James Burroughs defendió el programa diciendo: enviamos la comida que no usamos a la misión, pero ¿sabes qué? Recibes quejas sin importar lo que hagas. Sherry Steinkellner también explicó: pensamos, oh no la estamos desperdiciando. Chunk 11, todavía se la van a comer. Simplemente van a comer de la repisa de la chimenea y de su regazo y el uno del otro. Así que la comida no se va a desperdiciar. ¿Qué opinas de la pelea de comida de acción de gracias? ¿Hilarante o demasiado lejos? ¿Y crees que los programas de televisión deberían evitar escenas como esta durante los acontecimientos mundiales serios? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo.
Y no te olvides de darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Så se på Skalaras Frackheima.